Bien, muchachos, buenos días. Vamos a continuar. El tema de hoy es permutaciones. Habíamos terminado con las combinaciones, llevamos en técnicas de conteo, llevamos principio de multiplicación, diagramas de árbol, principio de la suma, luego vimos combinaciones, vamos ahora a ver las permutaciones. Bien, antes de iniciar ahí en su cuadernillo, vamos a recordar la diferencia entre permutaciones y combinaciones. Habíamos dicho que la diferencia en esencia es que en las permutaciones el orden en que se acomoden las cosas o las personas es muy importante, y en las combinaciones no importa cómo las acomodemos. Vamos a recordar ese ejercicio que pusimos, que teníamos a Alejandro, a Beto, a Carlos y a Daniel, y los queremos acomodar. Vamos a decir que n es 4, que corresponde al total de elementos que tenemos, 4, y r son los que queremos tomar, ¿sí? Para acomodar, que pueden ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, como ustedes gusten. Aquí vamos a hacerlo ahorita con 3, vamos a tomar 3 de ellos. Bien, pueden ser, muchachos, esos 3 pueden ser Alejandro, Beto y Carlos, o bien puede ser Alejandro, Beto y Daniel, o bien pueden ser Alejandro, Carlos y Daniel, o también puede ser Beto, Carlos y Daniel. Esas son 4 formas que tenemos de escoger de 4 personas o elementos, 3 de ellos, sin importar el orden en el que estén. A esto se le llama combinaciones. Ya lo habíamos practicado y habíamos comentado que tenemos una fórmula para combinaciones cuando el orden no importa, así como esto, no importa cómo estén, Alejandro, Beto, Carlos, cómo estén, nada más. Aquí tenemos 4 combinaciones que si sustituyéramos los valores serían 4 factorial, porque es el 4 factorial, pues es n entre el 3 factorial, que corresponde a r, sobre 4 menos 3, y el factorial de la resta. Esto es 4 por 3 factorial, que lo voy a dejar hasta ahí para poder eliminar con el 3 factorial de acá abajo, y la resta, que es 1 factorial. Si eliminamos 3 factorial de arriba con el 3 de abajo, nos va a quedar 4 entre 1, el factorial de 1 es 1, y esto es igual a 4, que son las combinaciones que teníamos aquí al acomodar a Alberto, Beto y Carlos. ¿Sí? Bien, pero ahora, muchachos, el orden en que se acomoden sí es importante. Entonces, con esto cambiamos a permutaciones. Tenemos una fórmula también para no hacerlo manual. Decimos n permutaciones de r. Algunos autores lo simbolizan así: permutaciones n de r, n tomando r. Esto es n factorial entre la resta de n menos r. Nada más, así es la fórmula. Sí, para calcular permutaciones, para no hacerlo manual, porque hacerlo manual es tedioso. Fíjense aquí en este ejercicio, tenemos 4 elementos y queremos tomar 3 de ellos. El primero sería Alejandro, Beto y Carlos, pero si cambiamos a Beto por Carlos, nos quedaría otra acomodo, que sería Alejandro, Carlos y luego Beto, y estas ya llevamos 2 permutaciones. O bien, si a Beto lo ponemos al principio, enseguida Carlos y enseguida Alejandro y luego Carlos, o bien Beto al principio, luego Carlos y Alejandro, o bien Carlos al principio, luego Alejandro y Beto, o también podemos acomodar Carlos al principio y luego Beto y luego Alejandro. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas diferentes en que se pueden acomodar ellos 3, si el orden sí nos importa. Entonces, acomodar estos 3 también serán 6, acomodar estos otros también serán 6, y estos de acá también serán 6. En total tenemos 24. Vamos a ver si es cierto. Lo comprobamos aquí con nuestra fórmula de permutaciones. Sustituimos los valores. N factorial sería 4 factorial entre 4 menos 3 y el factorial de la resta. Esto es 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1 entre 1 factorial. Esto es 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. Entre 1 siguen siendo 24. Y este es el resultado que obtuvimos.
¿sí? Entonces, fíjense bien, combinaciones, el orden no es importante, nada más como los que juntemos. Nos salieron 4 y cuando el orden sí es importante, entonces nos vamos a permutaciones y ahí nos dan hasta 24. Bien, nos vamos a su cuadernillo entonces, muchachos, y nos dice, suponga que tenemos tres números diferentes, 3 números, 1, 2 y 3, ¿sí? ¿De cuántos números diferentes de 2 cifras se pueden formar sin que haya 2 iguales? Entonces, bueno, pues como son poquitos, se puede hacer fácilmente. Aquí nos dicen que se puede formar el 12, o bien el 13, o bien el 21, o el 23, o bien el 31 o el 32, ¿sí? Que son en total 6 las que se pueden formar. Lógicamente que el 12 y el 21 son diferentes, ¿sí? Cuando el orden sí importa, y que esa es la diferencia en esencia de combinaciones y permutaciones, que en las combinaciones el orden no es relevante y en las permutaciones sí es muy relevante. Bien, el número de permutaciones, para no hacerlo manualmente cuando los elementos cambian, varían y son muchos, entonces podemos calcular las permutaciones con esta fórmula que ahorita se las di al inicio y que algunos autores pues lo ponen así, permutaciones NDR, ¿ok? Y entonces con esta fórmula, muchachos, viene resuelto el ejercicio anterior que también ya resolvimos, 3 permutaciones, no es cierto, disculpen, 3 permutaciones de 2 porque de esos 3 dígitos que teníamos, 1, 2 y 3, vamos a coger 2 y aquí está resuelto. Miren, nos decían que teníamos el 1, el 2 y el 3 y que querían formar cifras de 2 dígitos con ellos. Entonces, como n es 3 y se quieren tomar 2 dígitos, las cifras tienen que ser de 2, entonces n sería 2. Sería 3 permutaciones de 2, que sería 3 factorial entre 3 menos 2 y el factorial de la resta. Es decir, 3 por 2 por 1 entre 1 factorial. Eliminamos 1 factorial con 1 factorial y nos queda 3 por 2 igual a 6. Ahí tenemos resuelto el ejercicio que viene ahí. Ese mismo ejercicio, muchachos, podemos resolverlo por otra técnica de conteo que es el principio de multiplicación. Como las cantidades solamente van a tener dos cifras, ponemos los 2 espacios que vamos a usar. Como tenemos 3 en total, 3 elementos, cualquiera de esos 3 podemos poner al principio. Y luego si pusimos ya uno de ellos al principio, pues entonces tendremos ya nada más 2 para poner enseguida. Y esto nos da 3 por 2, que es igual a 6, que ya lo habíamos hecho con permutaciones. Bien, eso mismo se puede hacer con un diagrama de árbol también, muchachos, que es otra técnica de conteo. Es decir, al principio podemos tomar el 1 o el 2 o el 3, cualquiera de ellos. Si al principio tomamos el 1, enseguida podemos tomar o el 2 o el 3. Si al principio el que se tomó fue el 2, entonces enseguida se puede tomar el 1 o el 3. O si al principio se tomó el 3, enseguida se puede tomar el 1 o el 2. Y así obtendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras diferentes de 2 dígitos. ¿Cuáles? El 12, 13, 21, 23, 31 y 32. Entonces aquí está resuelto el ejercicio de 3 formas: con permutaciones, con principio de multiplicación y con diagrama de árbol. Bien, continuamos en su cuadernillo. Viene un ejercicio, dice, analiza el siguiente ejemplo. ¿De cuántas formas diferentes es posible agrupar los números 1, 2 y 3 en grupos de 3? ¿Ok? Y ahí viene ya la solución, que puede ser 123, 132, etc. Bien, vamos a hacerlo con permutaciones. Son 3, n es igual a 3 porque son 3 dígitos, 1, 2 y 3. N es igual a 3, R nos dice que en grupos de 3, entonces vamos a tomar los 3 a la vez. Sería con permutaciones, 3 permutaciones de 3, ¿sí? 3 de 3, que sería 3 factorial,
entre 3 menos 3 y el factorial de esa resta. Esto sería 3 por 2 por 1, que es el factorial de arriba, entre 0 factorial. Ya sabemos que el 0 factorial es 1, ya lo demostramos en la clase anterior. Y aquí nada más habría que multiplicar 3 por 2, 6 por 1, 6. 6 cifras se pueden formar. Si lo hiciéramos por el principio de multiplicación, muchachos, 1, aquí va uno, aquí va otro y aquí va otro. Son 3, en grupos de 3. Aquí podemos poner cualquiera de esos 3 que nos dieron. Si ya pusimos uno ahí, aquí podemos poner cualquiera de los 2 que siguen y acá por cualquiera del que nos sobra. Esto sería 6 también. Y si quisiéramos hacerlo por el diagrama de árbol a manera de práctica, diríamos, al principio podemos o tomar el 1 o el 2 o el 3. Luego, si al principio tomamos el 1, enseguida puede tomarse el 2 o puede tomarse el 3. Si al principio se tomó el 2, enseguida se puede tomar el 1 o el 3. Si al principio se tomó el 3, enseguida puede ser el 1 o puede ser el 2. Bien, pero aquí solamente llevamos 2, el 12. Necesitamos uno más porque dice que es de 3. Entonces, pero aquí ya se tomó el 1, luego el 2, nada más sobra el 3. Si aquí ya se tomó el 1 y luego el 3, nada más sobra el 2. Luego el 2 y el 1, nada más sobra el 3. 2 y 3, ya nada más sobra el 1. 3 y 1 sobre el 2. 3 y 2, ya nada más nos queda el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras en total, que pueden ser 123, 132, 213, 231, 312 y 321. Bien, está resuelto el ejercicio de su cuadernillo con los diferentes métodos. Por permutaciones, por principio de multiplicación y haciendo un diagrama de árbol. Bien, muchachos, enseguida viene ya a la vuelta o en la siguiente hoja, viene la actividad de cierre, lo que vamos a hacer ahí en su casa. Sí, vienen 10 ejercicios que tienen que hacer ustedes. Entiendo que pudiera ser un poquito conflictivo para ustedes, puesto que es un tema nuevo. Vamos a ayudarles a resolver los primeros dos ejercicios, ¿sí? Para aclarar dudas. Bien, dice, ¿cuántas banderas diferentes de 3 franjas? Si se pueden confeccionar, si hay 7 colores diferentes. Bien, N entonces... N para nosotros va a ser igual a 7, son todos los colores diferentes que hay, y R son las que vamos a tomar, 3 porque las franjas son 3 franjas, entonces en cada franja tiene que ir un color. 7 permutaciones de 3, entonces decimos 7 permutaciones de 3, que es igual a 7 factorial entre 7 menos 3 y el factorial de la resta. Esa resta es 4, muchachos, 4 factorial, entonces el número de arriba lo voy a desarrollar nada más hasta 4. Sería 7 por 6 por 5 por 4 factorial entre 4 factorial, si eliminamos 4 factorial de arriba con la resta de abajo, y ya nada más multiplicamos 7 por 6 por 5, que serían 210. 210 diferentes banderas se pueden confeccionar. Con eso, si hiciéramos esto por el principio de multiplicación, pues como se pueden, vamos a usar 3 colores y aquí podemos poner cualquiera de los 7. Aquí enseguida podemos poner cualquiera de los 6 y enseguida cualquiera de los 5 que nos quedan. Sería 7 por 6 por 5, igual que lo que hicimos anteriormente, que el resultado entonces sigue siendo 210. Bien, ese fue el primer ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2. No sé si se alcance a ver ahí. El número 2. Ok. Bien, en una tienda de pinturas se requiere diseñar muestrarios de colores que vende, colocándolos en una fila de 5 colores. Fíjense, 5 colores vamos a poner en fila. Entonces, hay 4 verdes,
4 verdes, hay 4 verdes, 5 amarillos, 2 azules y 3 rosados. Entonces en total tenemos 5, 9, 11 y 3, 14. En total entonces tenemos 14 colores en total, que va a ser N. De esos 14, ¿cuántos son los que vamos a tomar? Dice que tienen que ser 5 lugares. Entonces R va a ser 5. Por lo tanto, vamos a decir 14 permutaciones de 5. Esto es 14 factorial entre la resta de 14 menos 5 y el factorial de esa resta. Esa resta es 9. Entonces, hasta arriba ya nada más vamos a desarrollarlo. 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 factorial entre la resta que fue 9 factorial. Luego lo eliminamos y entonces ahora sí, en su calculadora vamos a poner eso y vamos a obtener como resultado 240,240 colores o muestrarios, que son los que se pueden hacer. Pero ojo, muchachos, bien listos, ¿eh? El inciso A decía que no hay ninguna restricción, entonces nosotros acabamos de hacer aquí el inciso A. No hay ninguna restricción. Sí, es decir, que se acomoden como sea. ¿Ok? Se pueden hacer 240,240 muestrarios diferentes. Bien, la situación cambia, muchachos, en el inciso B. Pónganse bien listos, ¿ok? Bien, dice que el primer color debe de ser azul. El primer color. Bueno, déjenme, hago una aclaración en el inciso anterior. No lo hicimos por el principio de multiplicación. Son 5 lugares. Voy a poner los 5 lugares. 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 14 colores diferentes que puedo poner. Enseguida puedo poner 13, luego 12, luego 10 y luego 11. Que es lo mismo que hicimos en la fórmula. 4 por 13 por 12 por 11 por 10. Nomás que aquí los cambié estos dos. Y el resultado pues da exactamente el mismo. Y ahí está resuelto el ejercicio por el principio de multiplicación. Bien, regresemos a nuestro inciso B. Nos dice el inciso B que el primer color debe ser azul. Si ponemos los 5 colores que vamos a acomodar, ¿sí? Y el primero debe ser azul, hay solamente 2 azules, entonces aquí tengo solamente 2 opciones, muchachos, para poner. ¿Sí? Bien, si son 14 colores y ya puse uno aquí, aquí puede ser cualquiera de los otros 13, luego los 12 que sobran, los 11 y los 10. Entonces, por el principio de multiplicación, debemos de multiplicar esos que serían 13 por 12 por 11 por 10. Y esto nos da 34,320. 34,320. Son el número de muestrarios que se pueden formar si el primer color fuera azul. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos con permutaciones? Bien listos, porque aquí cambia un poco la situación. Bien, si el primero debe ser azul, decimos, de los 2 azules vamos a escoger uno, 2 permutaciones de 1, ¿de acuerdo? Y de los otros 13 que nos sobraron, porque ya usamos aquí uno, de los otros 13 vamos a escoger los otros 4, ¿ok? De los 2 azules vamos a escoger uno. Nos sobran 13 porque eran 14. De los otros 13 vamos a escoger los 4 que nos sobran, que nos faltan, digo. 1, 2, 3, 4, esos 4. Entonces decimos 2 permutaciones, 2 factorial entre 2 menos 1 y el factorial de esa resta por. Recuerden que esta ahí, muchachos, significa por y la O es más, ¿sí? Entonces es una multiplicación sobre por 3 factorial entre 13 factorial entre 13 menos 4, 9 y el factorial de esa resta. Esto nos va a quedar 2 por 1 entre 1, el factorial de 1 es 1, por 13, por 12, por 11, por 10, por 9 factorial entre
9 factorial. Eliminamos 9 con 9 factorial. Entonces ya nada más tenemos que hacer esta multiplicación. Fíjense cómo nos queda igual que el principio de multiplicación. 2 por 13 por 12 por así. ¿Ok? Entonces, lo hacemos ahí en su lugar con la calculadora. Y el resultado pues nos da exactamente el mismo, que son 34,320. Bien, jóvenes, algo que se me había pasado, dejé al final esto precisamente para que aprendiéramos a hacerlo manualmente, pero sus calculadoras traen permutaciones y traen combinaciones. Por eso yo estuve usando ese formato de n permutaciones de R o n combinaciones de R, porque sus calculadoras así lo traen. La calculadora que yo traigo aquí trae NPR aquí en el signo de por, donde viene el signo de multiplicación, y NCR, que son las combinaciones, aquí en el signo de entre. De tal forma, muchachos, que para usarlo haremos lo siguiente. Por ejemplo, 2 permutaciones es shift y el signo de por, y ahí sale la P. 2 permutaciones, ¿sí? 2 permutaciones de 1 por. Ahora 13 y luego permutaciones, shift por, y ahí sale la P, 13 permutaciones de 4, y el resultado nos lo da directo, 34,320. ¿Vale? Entonces ustedes pueden, para que vayan aprendiendo a usar sus calculadoras. Bien, ya hicimos entonces el inciso B de dos formas, principio de multiplicación y permutaciones. Bien, vamos a hacer ese mismo ejercicio, pero el inciso C. Ahora el inciso C de ese ejercicio nos pone otra condición, así es que deben de ponerse bien listos. ¿Sí? Nos dice que la condición es que el primero y el último deben de ser verdes. El primer color y el último. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 colores. El primero debe ser verde. Hay 4 verdes, entonces tengo 4 opciones. Y el último debe ser también verde. Si aquí tenía 4 opciones, al último ya nada más voy a tener 3 opciones. ¿De acuerdo? Ok, son 4 números diferentes los que tenía. No, disculpen, 14 colores diferentes los que tenía. Si ya pusimos uno aquí y otro al final, entonces nos quedan 12. Cualquiera de esos 12 podemos poner aquí, luego 11 y luego 10. Y como estamos en el principio de multiplicación, pues eso precisamente lo multiplicamos y nos va a quedar 12 por 11 por 10 por 3 por 4. 15,840. 15,840. Esos son los muestrarios que se pueden acomodar, formar o construir, diseñar si el primero y el último fueran verdes. ¿Cómo lo hacemos con permutaciones? Bien, de los 4 verdes que tenemos, vamos a escoger 2. Y de los 12 que nos sobran, vamos a escoger los otros 2. Porque son 5, entonces son 3, disculpen, son 3. Va de nuevo. De los 4 verdes vamos a escoger 2. Y de los 12 colores que nos sobran, porque ya escogimos 2 aquí, vamos a escoger los otros 3, porque son 5. Bien, esto va a ser 4 factorial entre 4 menos 2 y el factorial de la resta por, recuerden que la I es por, y entonces 12 factorial entre 12 menos 3. 12 menos 3 y el factorial de la resta. Esto va a ser igual a 4 por 3 por 2 factorial entre 2 factorial, que es la resta de 4 menos 2, y los eliminamos, por 12 factorial, que sería 12 por 11 por 10 por 9 factorial, entre la resta de abajo, que fue 9 factorial, y los eliminamos. Y entonces aquí, ¿cómo habría que hacer la operación? 4 por 3 por 12 por 11 y por 10, así.
4 por 3 por 12 por 11 y por 10. ¿Sí? O bien en su calculadora, muchachos, ya que aprendimos a usarla. 4 permutaciones de 2 por 12 permutaciones de 3. Y el resultado son 15.840. Ese fue el inciso C del ejercicio número 2. Entonces, hecho de las dos maneras.